Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta materia de geoeconomía nacional e internacional, vamos a ver otro de los temas que están en la planeación, en lo que es la guía de aprendizaje, y este es uno de los temas que de pronto involucra algunas situaciones muy delicadas, es el terrorismo. Por lo tanto, yo quiero aclarar que no se trata de hacer apología a crímenes ni hacer apología a situaciones violentas, sino es entender las dimensiones del terrorismo, al cual no se le puede categorizar como tal, como crimen organizado, como lo vimos en los temas anteriores, crimen organizado internacional, dado que el terrorismo tiene otras motivaciones para poder generar violencia y generar situaciones dramáticas y definitivamente muy difíciles para muchas personas en el mundo. Es una situación muy mala desde el punto de vista social. Político también representa mucha incertidumbre, sobre todo el hecho de que actos terroristas pueden llegar a colapsar un sistema de gobierno. Es intimidatorio y además es una situación de violencia tremenda, terrible, del cual millones de personas en el mundo han perdido las vidas a causa de actos de terrorismo. No es una práctica aislada, como dice esta presentación, sino es una situación ya psíquica, o sea, completamente desarrollada para poder generar terror en la sociedad en la que se implementa. Se dice que el terrorismo es una táctica que utilizan grupos organizados y que además tiene motivaciones definitivamente ligadas con cuestiones no necesariamente económicas, o sea, no lucrativas, sino más bien políticas, militares o religiosas, ideológicas, sociales, etcétera, y que tiene el propósito de causar inestabilidad. Del terrorismo, entonces, se dice que busca hacer cambios totales, radicales en sistemas, en todos. Hay varias conceptualizaciones de terrorismo, aquí nada más vamos a ver algunas, muy pocas, bastantes, pero bueno, vamos a ver aquellas que tienen mayor relación en las sociedades modernas. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, que ya serie de situaciones sociales que ocurrieron, levantamientos que permitieron el derrocamiento de regímenes en el pasado y permitieron construir sociedades modernas. Esa es una manera de hablar del terrorismo histórico. Pero también aquellos que atentan contra las libertades, contra la propiedad ajena, atentan contra la seguridad, etcétera, y que violenta todas las bases de las reglas, de los reglamentos, de las constituciones y de todo lo que es los poderes públicos en cualquier tipo de gobierno, desde el punto de vista de la versión del terrorismo. Hay otros tipos de definiciones, pero voy a pasar con la siguiente presentación. La siguiente definición está desde el punto de vista, por ejemplo, político. En esto hablaríamos entonces de ellos países en lo que cualquier incursión militar, en este caso paramilitar o no reconocida por el gobierno, busca derrocamientos de regímenes y que desde el orden de las instituciones, pues fijarlos como delitos aquellas personas que se levantan en contra del gobierno, muchas veces incluso emitiendo resoluciones en relación a traición a la patria, por ejemplo, de un país. Luego están algunas definiciones un poquito ya más ad hoc con el terrorismo, como aquellas personas que de manera individual se sienten mesías, trastocados por vivir y que tienen una capacidad de organización que terminan también pasando sistemas a través de la violencia. Y por último, también una que no es menos ajena a la realidad, que son las definiciones teológicas, que están relacionadas prácticamente con aquellas posturas radicales u ortodoxas, extremistas, fundamentalistas, de quienes son practicantes de una cierta religión y cuyo objetivo es el de instaurar especie como de reinos de lo divino en la tierra. Pero para ello, motivaciones tan fuertes, las personas están dispuestas a dar su vida a cambio de lograr sus propósitos sin que atente contra la vida de muchísimas personas inocentes. El terrorismo también se le clasifica como de Estado, de revolución, terrorismo independentista, por ejemplo, para los países que independizarse de los territorios independientes de los países. Hay una organización internacional que se llama la Organización Vasca, el País Vasco, que buscaban eran separatistas y entonces buscaban la separación vasco y de algunas regiones aledañas del país España. Está, por ejemplo, el terrorismo de tipo social.
aquel donde se busca la igualdad, ¿no? El derrocamiento total del régimen neoliberal para instaurar un social en función del beneficio de los más desprotegidos, de los pobres. El mismo militar, el derrocamiento que se hace a través de las Fuerzas Armadas, constituciones incluso, de tumbar gobiernos. El terrorismo religioso ya lo habíamos comentado, y también el terrorismo internacional, que tiene implicaciones en otros países. El caso de Al-Qaeda, organización terrorista de Afganistán y bueno, de algunas regiones cercanas a Siria, que buscaba la total derrocamiento de Norteamérica y del imperialismo norteamericano, porque son considerados como los enemigos de Dios, de su fundamentalismo religioso. Ahí tenemos dos tipos de terrorismo. Es también aquí importante mencionar cuáles son las agrupaciones terroristas más comunes, de las que nuestras generaciones más inmediatas y las generaciones actuales han tenido que lidiar, han tenido que conocer, ya sea a través de las noticias, de las redes sociales o en carne propia en regiones donde se sufre la violencia. Una de ellas es la ETA. La ETA, decíamos, es la organización terrorista que en la década de los 60, durante todo el franquismo, luego ya con la caída del franquismo, con la instauración de la Junta Civil de Gobierno impulsada por el entonces presidente Felipe González, de la Junta de Gobierno, luego los sistemas de gobierno democráticos, como lo fue en su momento los jefes de gobierno español, bueno, ha tenido que lidiar. La ETA era una organización de jóvenes que, impulsados por su deseo de separarse, de independizarse de España, utilizaban métodos de terror como coches bomba, secuestros, asesinatos, no solamente de políticos, no solamente de representantes del poder durante casi 30 y tantos años, sino de personas inocentes, de aquellos llamados daños colaterales que se dan con hombres y mujeres que van transitando por la calle con un coche bomba explota, por ejemplo. Todo eso ocurrió en 1900, prácticamente en la década de los 60, en plena Guerra Fría, y básicamente hasta ya muy entrado el siglo XXI. Entonces el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que hace es que insta a los grupos terroristas de España a una especie de ley de punto final, dejar las armas, el armisticio total, retirarse de cualquier intento de organización política de cualquier tipo, a cambio de ser conmutados o perdonados pues de un juicio. Era una situación muy difícil, muy grave. Una de las características que tiene el terrorismo también es que la mayoría son ataques sin ningún aviso previo, son anónimos, son células muy difíciles de detectar, se inmiscuyen dentro de la sociedad, dentro de los lugares públicos donde hay muchas personas, hacen estallar sus artefactos, matan por la espalda, o sea, son altamente traicioneros, pero además son impredecibles, y el gobierno no puede actuar ante una situación así de terrorismo. Creo que eso es una de las grandes amenazas de las sociedades modernas. Pues resulta que entonces el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero dice: vamos a hacer una ley de amnistía, vamos a perdonar todos los delitos cometidos a cambio de la entrega y la disolución total del grupo terrorista. Funciona, pero tuvo sus consecuencias. Muchísimas familias, sobre todo muchísimas familias del País Vasco, de Cataluña y de otras regiones cercanas, perdieron a muchos seres queridos, y entonces ellos decían: ¿y nuestros muertos qué va a traer la justicia? Esas son una de las grandes consecuencias también del terrorismo. Hay otra organización también terrorista que se le consideró así durante muchos años, hasta recientemente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo sacó de la lista de organizaciones terroristas a la Organización para la Liberación Palestina. Recordemos que en la década, a finales de los 50, se le da bueno, en este caso al nacimiento de lo que es la región de Israel, su independencia, ya su autonomía, pues esa posibilidad de que Israel nazca como un territorio, como un país. Sin embargo, viene una ocupación por el grupo de habitantes de Israel, en general
sobre aquellos que predicaban la religión islámica. Entonces fueron arrinconados y entonces empiezan a crearse o hacer el nacimiento de esta organización, que en un principio ha sido fundado por uno de los grandes líderes que incluso en la década de los 90 recibe el Premio Nobel de la Paz, llamado Yasser Arafat. Yasser Arafat era el principal de esta organización. Lo que se buscaba era, por un lado, Israel lo clasificaba como país terrorista, como organización terrorista, pero los palestinos lo consideraban como un auténtico líder que los llevaba a la independencia y a la emancipación total de Israel. Pasó muchos conflictos con la organización de la liberación palestina. Ocurrieron también muchos masacres, coches bomba, ejecuciones en masas, etcétera, sobre todo entre la organización para la liberación de Palestina y el gobierno de Israel. Hasta la fecha sigue habiendo una gran frontera, mi perrito que está ladrando, sigue habiendo una gran frontera donde hay total separación, la situación es más calma. Se han logrado tratados, acuerdos de paz. Estados Unidos ha intervenido mucho. Los países de Medio Oriente, como Jordania, como Arabia Saudita, se han quejado de que Estados Unidos se inclina por Israel. Sin embargo, pues de alguna manera han servido como artífice entre de esta región de Israel y la autonomía del pueblo de Israel, de los pueblos que pertenecen a la religión islámica. El Ejército Rojo fue otra también en este caso en la que se consideraban soldados que se fueron creados durante la guerra y que defenderían de los zares o de cualquier intento de monarquía de Rusia. También participaron en las guerras, en la Primera Mundial, Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, se convirtieron en grupos paramilitares, incluso espionaje, de cuales se les cobraron muchas vidas en el mundo. Sin embargo, el Ejército Rojo pues es considerado un grupo terrorista a pesar de que pertenecía al gobierno, al poder, ¿no? Y recordemos que por la cuestión del régimen socialista de la URSS, de toda la región de repúblicas socialistas, y Estados Unidos pues siempre lo consideró hostil hacia ellos, sobre todo porque los métodos eran muy violentos para poder cumplir sus objetivos, altamente militares y de altísimo entrenamiento. Está que es la organización militar irlandesa. Ellos buscaban también la separación de Reino Unido, de Inglaterra, y para ello pues se organizaron. Fue una guerra muy cruenta que, a pesar de que ocurre en el siglo XX, utilizaban métodos muy crueles para poder lograr sus propósitos. Nuevamente, francotiradores, enfrentamientos frontales con armas de muy alto poder, coches bomba, etcétera. Al final de la guerra civil, cuando se logra la liberación de Irlanda, todavía seguían actuando muy cerca de las décadas de los 60s, 70s, y utilizando todos los métodos para cohesionar en favor de Irlanda, de la liberación. En 1994 queda disuelto totalmente, en este caso porque ya no había ninguna razón para que siguiera sosteniéndose. Se logran los acuerdos para el armisticio. Nuevamente, como suele ocurrir, se les da a estas organizaciones por parte del gobierno amnistía, y a la fecha no es muy bien visto ya ante las sociedades algunos grupos que de manera independiente pues siguen operando. Bien, hasta aquí le vamos a dejar esta primera parte. En un segundo video vamos a ver las otras organizaciones. Vemos además aquello que nos interesa, que son las conclusiones referente a lo que es el terrorismo y cuál será el futuro del terrorismo en el planeta. Muchas gracias y aquí seguimos en nuestras clases de geoeconomía nacional e internacional. Que tengan bonito día. Bye.